presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes, 4 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Zoom a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de los papeles de Pandora, un escándalo, bueno, mejor dicho, una noticia global que alcanza prácticamente a todo el mundo. Nos acompaña Eval Scharfenberg, él es periodista, coeditor del portal armando.info. Ya vamos a explicar por qué la importancia de su participación hoy con nosotros en Conexión 750. Eval, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, gracias a ti, María Alejandra. Buenas tardes y saludos a tu audiencia. Pues yo te pediría un primer comentario, Eva, acerca de esta filtración, este trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que alcanza prácticamente a todo el mundo, incluyendo, por cierto, a Venezuela. Armando.info, me corregirá si me equivoco, le ha tocado la responsabilidad de analizar los papeles que forman parte de esta filtración, estos 11,9 millones de archivos que están referidos a nuestro país. ¿Qué puedes decirnos sobre, insisto, esta noticia, este escándalo que se ha titulado Los papeles de Pandora? Bienvenido, te escuchamos. Sí, bueno, sabes que ya este es un método de trabajo que tiene la ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos en Washington, y ya desde el 2013 nosotros venimos trabajando este tipo de filtraciones con ellos, pues, ¿no? En el 2013 fue una llamada Offshore Leaks, luego vino Swiss Leaks, en 2016 los famosos Panama Papers, luego siguieron los Paradise Papers, los FinCEN Files, que fueron el año pasado, y ahora sale esta, y en ninguna de ellas ha dejado estar Venezuela en una posición estelar, María Alejandra. Eh, en este caso, en los Pandora Papers, como habrás visto, que como ya dijiste, se refieren a 11,9 millones de documentos provenientes de muchos proveedores de servicios offshore, los venezolanos de 200 países que aparecen allí. Los venezolanos ocupan el séptimo lugar entre los nacionales que tienen más empresas registradas en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera importancia de este proyecto en cuanto a Venezuela, porque, bueno, todos estamos enterados de la grave crisis socioeconómica y financiera que hay en Venezuela y que ha derivado una emergencia humanitaria. Y sin embargo, somos entre 200 países el país número 7 con más nacionales en paraísos fiscales. Hay algo allí que evidentemente no cuadra, pues, ¿no? Uno de los países más miserables es uno de los que tiene más gente en paraísos fiscales. Entonces yo creo que lo que está mostrando es que, a pesar de su discurso, los 22 años de régimen chavista han servido para hacer de Venezuela probablemente el país más desigual de América Latina, que es, por cierto, de por sí, una región muy desigual. Entonces, bueno, creo que es una primera lectura, porque claro, también es importante, María Alejandra, ya para terminar la respuesta, ver que aquí vamos a ver muchos casos particulares de desvíos de fondos oscuros, etcétera. Pero eso había salido también en Panama Papers y las demás filtraciones. Creo que aquí lo particular es que muestra esa gran desigualdad y segundo, también cierta hipocresía de la clase política que por una parte habla de confianza en el país y de que hay que mejorar los sistemas tributarios, etcétera, y al mismo tiempo están pues depositando fondos y llevando patrimonio a paraísos fiscales. Si permites, Eval, me gustaría desgranar contigo la información que ustedes vienen publicando en armando.info. Uno de los datos que nos llamó más la atención es que, al menos a la luz de los documentos que ustedes analizaron, fueron desviados más de 2.000 millones de dólares. Se dice fácil, pero en una situación como la nuestra es francamente dramático, entre cobro de comisiones, sobornos y supuestas asesorías.
¿Qué puede decirnos sobre este dato en específico? Claro, ese es el caso del escándalo en la banca privada de Andorra, que como recordarás, María Alejandra, y también tus oyentes, estalló en el 2015 y ya desde entonces se sabía que los montos vinculados a Venezuela eran enormes, pues, ¿no? La novedad es que aquí estamos viendo como la radiografía, el funcionamiento interno de ese mecanismo y entendiéndolo, pues, ¿no? Y en efecto descubrimos, y es lo que publicamos ayer como primera historia, como por ejemplo un intermediario de ese escándalo, Luis Mariano Rodríguez Cabello, primo de Diego Salazar, a su vez primo de Rafael Ramírez, el zar del petróleo por muchos años en Venezuela, pues nada más de una compañía china recibió sobornos por 106 millones de dólares y esos 106 millones de dólares fueron canalizados a través de empresas, digamos, de maletín o de papel constituidas en Panamá. Pues entonces yo creo que la novedad aquí, incluso más que el monto que tú citas y que en efecto es escandaloso porque, por ejemplo, ahorita el gobierno de Maduro se está peleando por una cantidad menor de oro en Gran Bretaña. Eso habla un poco de lo importante de estos montos, ¿no? Pero sobre todo es la oportunidad de ver cómo vamos a decir, la trastienda, pues, ¿no? Los bastidores, los trasbastidores de cómo se hace esto, porque en el imaginario colectivo pensamos que es una gente recibiendo un cheque o una gente recibiendo una bolsa de dinero, pero no es así, pues, ¿no? Son mecanismos financieros mucho más sofisticados y creo que lo importante de esta revelación es justamente mostrar, e incluso tiene cierto efecto educativo, cómo es que funciona de verdad esto. Bueno, de hecho, ustedes mencionan el papel de uno de los bufetes, concretamente Alemán Cordero Galindo and Lee, una firma panameña que prácticamente ayudó a crear todo este entramado. Yo te pediría un comentario sobre este tema. Te escuchamos. Sí, es muy interesante porque eh, principalmente el abogado que fundó ese bufete, de apellido justamente alemán, es furibundamente antichavista y se la pasa haciendo declaraciones contra el gobierno de Venezuela, etcétera. Pero a la vez estaba recibiendo, canalizando todos estos fondos que provenían de la corrupción de PDVSA, pues, ¿no? Entonces, creo que habla un poco de la hipocresía que hay en el mundo, digamos, de lo público y también cómo el dinero, pues la verdad no tiene ni ideología ni patria, pues. ¿No? Cuando se trata de recibir cientos o miles de millones de dólares, pues hay poca gente que dude frente a eso. Entonces, este es un caso y es muy importante además porque creo que algo que está demostrando esta filtración, María Alejandra, es que el problema no es nacional exclusivamente. Obviamente, en el caso de Venezuela, nace de la corrupción local, ¿no? Pero ningún corrupto roba dinero para guardar ese dinero debajo del colchón o, no sé, depositarlo en un banco de Venezuela, sino que entonces ahí intervienen grandes bancos internacionales, grandes bufetes como estos que hacen servicios offshore, incluso compañías pues, de banca de inversión de Estados Unidos, que como en la semana pasada apareció, están investigando a Morgan Stanley por el lavado justamente de fondos provenientes de esta red de Luis Mariano Rodríguez y otros personajes. Pues, ¿no? Entonces, realmente creo que para atender este asunto hay que tener también una mirada transnacional. Pues, ¿no? Y creo que por eso también es importante proyectos como este de ICIJ y los Pandora Papers, porque nos pone a trabajar juntos a 600 periodistas de 117 países y a intercambiar información, pues, ¿no? Y es la única manera posible para cubrir estos temas que, como ves, son de naturaleza transnacional. Ahora, tú mencionabas la figura del empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, familiar del exministro Rafael Ramírez, y efectivamente a él, y tú me corregirás si me equivoco, según The Wall Street Journal, o la prensa norteamericana, lo investigan en Estados Unidos por, bueno, haber utilizado a Morgan Stanley y otras firmas para gestionar unos 2.000 millones de dólares. Me llama la atención que el dato, es decir, coincide, ¿no? Pero son unas cifras que se pierden de vista. Y yo te pediría un comentario si hay algún hilo conductor más allá del personaje que menciona la investigación. ¿Qué puedes decirnos? Claro, fíjate, vas a ver que en esta trama, la banca privada de Andorra, vas a encontrar personajes que también se repiten en la famosa historia de los llamados bolichicos, o sea, de Derwick y todo lo que tuvo que ver con las asignaciones de contratos eléctricos en el año 2010 y 2011, pues, ¿no?
Y a su vez son personajes que vas a encontrar también en otro caso, que es el que ahora se dirime en tribunales de Houston, que es el llamado caso de Roberto Rincón, de pago de sobornos en PDVSA para obtener contratos, etcétera, pues, ¿no? Entonces yo creo que algo que estamos aprendiendo de todas estas filtraciones manejantes importantes son dos cosas, ¿no? Uno es que la corrupción en general y la corrupción del chavismo en particular se ha venido sofisticando, pues, ¿no? Y en ese sentido antes era mucho más fácil de seguir la pista periodísticamente que ahora porque hay unos mecanismos cada vez más intrincados para hacerlo, pues, ¿no? Y el segundo lugar es que sí, hay una especie, hay un lugar y un punto en que todas las redes corruptas tienden a unificarse, pues, ¿no? Donde se articulan, porque tiene que ver sobre todo cómo digamos, gestionar y distribuir estos dineros en el circuito, digamos, internacional financiero, cosa que no es fácil, que requiere cierta especialización. Y con el chavismo pasó a manera que esta gente no venía, digamos, del mundo empresarial, ganan el poder en el año 99 y en cierto modo se ganan el gordo de la lotería, tienen acceso a los fondos del Estado, pero no aprenden o no saben de antemano cómo funciona ese mundo financiero. Y es donde entran entonces en juego los llamados boliburgueses, todos estos personajes que conocemos, Samar López, Raúl Gurrín, etcétera, en los que básicamente lo que han ayudado es no solamente a participar en el negocio sucio, sino además luego cómo gestionar ese dinero. Pues, ¿no? Es como decía en una entrevista más temprano con otro medio, es como el aprendizaje del nuevo rico, pues que se ganó una lotería y no sabe muy bien qué hacer con el dinero. Y en este caso en Venezuela, pues hubo una serie de empresarios, de gente muy audaz, que se prestó para justamente dar ese know-how al chavismo. Con la consecuencia que esto ha tenido en términos de vidas humanas para nuestro país. Te ruego, Eva, no te retires, vamos a hacer una breve pausa para ir a publicidad. Quisiera hacer referencia a la conducta delictiva en el caso venezolano, porque evidentemente esto toca a personas y personalidades de distintos países del mundo, pero en el caso venezolano, al menos lo que ustedes retratan, es una cantidad de empresas de maletín, me corregirá si me equivoco, sin trayectoria alguna, que han manejado miles, cientos de millones de dólares. Te ruego por unos minutos más, a regreso te pido un comentario sobre este tema específico. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de los papeles de Pandora. Una investigación mundial que salpica, lamentablemente, como ha dicho nuestro invitado, otra vez a nuestro país. Tiene que ver con una investigación, un trabajo liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Venezuela, como decía nuestro invitado Evald Scharfenberg, ocupa el puesto número 7 en esta lista, con el número de personas beneficiadas, más de 1.200, me corregirá Evald, porque estoy hablando de historia, lo cual ya dice, bueno, un poco de lo que nos ha tocado vivir y cómo se han amasado grandes fortunas. Y yo dejaba una inquietud, Evald, sobre un dato que ustedes mencionan en el primer trabajo que publicaron al respecto, y tiene que ver con la falta de trayectoria conocida de ciertas empresas, aparentemente de maletín, que manejaron cientos de millones de dólares y que están reflejadas en este escándalo. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, Alejandra, María Alejandra, esa pregunta es clave porque me permite primero aclarar que, y lo advertimos en todos los proyectos de filtraciones en los que trabajamos, a ver, tener relaciones con bufetes internacionales, mandar dinero al exterior, tener una cuenta en un paraíso fiscal, no son de por sí, intrínsecamente no son delitos, pues, ¿no? No son asuntos ilegales. Y una empresa también puede ganar en buena lid un contrato de cientos de millones de dólares con un Estado y pagar impuestos y llevárselo a donde desee llevárselo, pues, ¿no? El punto aquí clave y lo que convierte este acceso a este tipo de bases de datos en un asunto de interés público, y no es simplemente porque gozamos con la curiosidad de ver qué hay, que a ver, vamos a ver qué hace fulanito con su dinero o no, sino que estamos viendo gente que, por una parte, recibe con frecuencia fondos públicos, ¿sí? Y como tú dices, crea empresas que no tienen ni sede física, ni actividad comercial verdadera, ni produce nada, que sin embargo sirven para canalizar esos fondos, pues, ¿no? Entonces, justamente ver ese tránsito es el gran hallazgo de este tipo de filtraciones y es lo que lo convierte en un tema de interés público, María Alejandra. Porque como tú bien decías al comienzo, esos fondos que no pagan impuestos o que incluso se roban claramente de un país como Venezuela, son aquellos que hubiesen podido ser bien utilizados, eh, servir para hacer mejores servicios públicos, etcétera, pues, ¿no? Entonces, fíjate, hace pocos días se supo la encuesta, se conoció la encuesta en COVID de la UCAP, en la que sabía que 95% de los venezolanos viven bajo el umbral de la pobreza, pues, ¿no? Y mientras tanto, como también citaba, Venezuela está en el séptimo lugar de los países con más personas en los paraísos fiscales. Entonces, ahí hay un contraste que es grotesco, pues, ¿no? Que es indignante. Y yo creo que ese es un tema justamente que es de interés público. Y es lo que estamos buscando, no solamente Hermano.info en Venezuela, sino todos nuestros socios en el planeta, buscando poner en la agenda pública. Es, bueno, aquí está pasando algo que está mal, pues, ¿no? Todos los venezolanos, todos los ciudadanos comunes, tú y yo, pues somos sujetos de supervisión de la autoridad tributaria, pagamos impuestos, etcétera. Pero hay una gente que crea una especie de dimensión desconocida en los paraísos fiscales que se escapa de esa regla y entonces no paga sus impuestos, no contribuye al bien común, etcétera. No, pero es que además, por ejemplo, el primer caso que menciona el trabajo de Valentina Lares, que se vincula con el primo de Rafael Ramírez, con Diego Salazar, una empresa sin sede, sin teléfono, producto conocido perteneciente a este ciudadano, bueno, llegó a manejar en un contrato 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria en la banca privada de Andorra, también en otra transacción más 800.000 dólares por parte de un cliente chino que al final, China Machinery Engineering Corporation, que al final se benefició de contratos con el Estado venezolano. Yo te pediría un comentario porque esto, es decir, a primera vista raya en lo delictivo. Habrá que ver si esto, digamos, se investiga de alguna manera, si no ahora, en el futuro y se puede determinar, pero da la impresión que, bueno, parte del cobro de una comisión para tener acceso al Estado venezolano y con eso, bueno, obtener dividendos. Yo te pediría un comentario, Ever, ¿qué puedes decirnos? Sí, eso es lo importante de este tipo de filtraciones. Por ejemplo, en ese caso que es en el referido Banco Privado de Andorra, este, los pagos de sobornos o comisiones, por supuesto, no se giraban bajo el concepto de soborno, pues, ¿no? Porque eso puede ser revisado por cualquier banco intermediario, cualquier autoridad tal. Entonces crearon la figura de
asesorías, pues, ¿no? Entonces, cuando le llegaban a 55 millones de dólares a Luis Mariano Rodríguez, supuestamente era por concepto de asesoría. En realidad le estaban pagando el favor de haber ayudado que PDVSA le diera un contrato, por ejemplo, a esa empresa china que acabas de nombrar, porque además también ha tenido escándalos en Bolivia, en la Bolivia de Evo Morales, etcétera, pues, ¿no? Entonces, esto es lo importante, demostrar esto. En otro caso que va a estar aquí en la filtración, María Alejandra, y me permito la confidencia, este, que es en el Banco Espíritu Santo. Bueno, sabes que ahí se perdieron como 9.000 millones de dólares del fisco venezolano, pues, ¿no? Y también el mecanismo que había era ese, pues, ¿no? Por ejemplo, si el Banco Espíritu Santo conseguía que un funcionario que manejaba los fondos, vamos a decir, del Bandes, los depositara en el Espíritu Santo, unos 1.000 millones de dólares, había una comisión para ese funcionario que le había hecho el favor de depositar allí. Esa comisión se pagaba justamente también nuevamente como una especie de servicio que era fingido a una empresa de papel registrada en Panamá. Y así es como entonces se pagaban cientos de millones de dólares en comisiones para estos funcionarios que a su vez permitían que se fueran los fondos al Banco Espíritu Santo de Portugal, que como saben estaba en crisis y finalmente colapsa en 2015 y desaparece y ahí se van 9.000 millones de dólares venezolanos, pues, ¿no? Entonces, repito, esto es la importancia de estas filtraciones, es ver cómo funcionan esos mecanismos y empezar a ser como ciudadanos informados, todos más activos en el escrutinio de ese tipo de acciones que toman los gobernantes no solamente de Venezuela, sino de muchos países como lo está revelando los Pandora Papers. Ahora, yo te veía en una entrevista con la 8 de la Alemana, Edval, y tú mencionabas que vienen evidentemente una serie de trabajos con relación a esta filtración. El primero lo conocimos el fin de semana, pero ¿qué puedes adelantarnos acerca de este esquema que ha quedado al descubierto, al menos en lo que tiene que ver con Venezuela? Te escuchamos. Bueno, esta noche, y aprovecho la cuña, esta noche a las 9 publicamos, por ejemplo, otro trabajo, María Alejandra, que explica cómo a través de una empresa que registró en Islas Vírgenes Británicas, que es otro paraíso fiscal muy conocido, el empresario Raúl Gorrín, luego le da, digamos, le da la junta directiva de esa empresa constituida en Islas Vírgenes a Adrián Velázquez Figueroa, el ex escolta del presidente Chávez, llamado Guarapiche, y el hermano de Guarapiche, porque esa empresa de Islas Vírgenes a su vez era la dueña de una gran parcela en Punta Cana, que como sabes es un destino turístico muy importante en la República Dominicana, pues, ¿no? Y le cede, pues, justamente con ese mecanismo un terreno valiosísimo en República Dominicana, en Punta Cana, particularmente en un complejo que se llama Cap Cana, ¿sí? Y es una manera de pagar favores, pues, ¿no? Nuevamente, los ciudadanos solemos pensar que las comisiones y los sobornos, las coimas, como se dice normalmente en América Latina, se pagan así, pues llega un hombre con un antifaz y le entrega una bolsa de dinero a otro, pues, ¿no? Y no es así. Fíjense que este es otro mecanismo, digamos, sofisticado de pagar favores, ¿no? Y eso es lo que yo creo vamos a seguir viendo en estas historias que ya hoy día estamos trabajando en 20, pero seguramente va a haber otra oleada de historias porque este es un material muy, muy fértil, pues el que hemos encontrado con los Pandora Papers. Y justamente creo que lo importante es más que denunciar, mira lo que hace Sutano o Fulano, pues, ¿no? Creo que lo importante es muestra cómo son esos mecanismos internos muy sofisticados, repito, de ingeniería financiera para hacer este tipo de pagos irregulares. Finalmente te preguntaría en general sobre el panorama que ha dejado al descubierto esta investigación, porque amén de que Venezuela está en el séptimo lugar en el número de beneficiarios en paraísos fiscales, según al menos estos documentos que salieron a la luz, hay 3 jefes de Estado en activo, 11 expresidentes que operaron en paraísos fiscales, ya varios han reconocido digamos, esa información, han confirmado los datos, aunque han aclarado que se han desvinculado de alguna de esas empresas. Yo te pediría un comentario sobre este tema en específico, Eva, te escuchamos. Lo importante allí, María Alejandra, y va más allá de la corrupción, porque en efecto, algunos casos de esos jefes de Estado o funcionarios de alto gobierno que se han descubierto no eran necesariamente porque se estaba circulando dinero de la corrupción, eran probablemente sino de, digamos, negocios legítimos, al menos ilegales, ¿no? Pero creo que la revelación más importante es el gran problema en el que estamos, porque fíjate, María Alejandra, se calcula que hoy día
en los paraísos fiscales descansan 11 billones de dólares, es decir, 11 millones de dólares están descansando o se están ocultando, según se calcula, en paraísos fiscales, dinero que en este momento que estamos saliendo de la crisis económica de la pandemia sería muy importante en muchos sentidos, en servicios públicos, en salud, etcétera, pues, ¿no? Pero resulta que lo que se está descubriendo, y creo que es el gran hallazgo de esta filtración sobre cualquier otro hallazgo, que muchos otros lo hay, por supuesto, es que la clase política, que es la que debería ser responsable de ponerle coto a las prácticas corruptas del sector privado y de transparentar y supervisar todo este tipo de actividades, resulta que participa en ellas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, sale el caso del ex primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido, Tony Blair. Él en su fundación tenía una campaña contra la evasión de impuestos y resulta que al mismo tiempo estaba comprando una propiedad en Londres a través de una sociedad creada en un paraíso offshore, pues, ¿no? También es el caso del ministro de Economía de Brasil, que a su vez el año pasado intentó, el ministro de Economía de Bolsonaro, hacer una reforma tributaria en Brasil y al mismo tiempo tenía propiedades en paraísos fiscales, pues, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta que deja este hallazgo es, ¿quién le va a poner el cascabel al gato, pues, ¿no? ¿Quién es el que va a ponerle coto a este tipo de prácticas si la propia clase política está metida en el asunto, pues, ¿no? Entonces yo creo que es una discusión global realmente importante y la verdad que en Armando.info nos complacemos mucho de participar en este tipo de iniciativas que alimentan este debate. Eval, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Eval Scharfenberg es periodista venezolano, coeditor del portal Armando.info, quien participó activamente en esta investigación global de los papeles de Pandora. Gracias, Eval, Gracias por a ti. compartir. Gracias. Esta información tan valiosa para nosotros. Vamos a la pausa, ahora venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del inicio de clases presenciales en nuestro país. Se ha anunciado que esto va a ocurrir a finales de este mes y, bueno, existen dudas, preguntas, inquietudes sobre, bueno, la mecánica en medio de la pandemia de coronavirus en Venezuela, sobre todo por las tasas de vacunación. Nos acompaña Keta Estefania a esta hora. Ella es secretaria de Información de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Pues yo le pediría una primera reacción de su parte sobre el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, que tiene que ver con el reinicio de clases presenciales. ¿Qué puede decirnos? Sobre todo el tema de la cobertura de vacunación. La escuchamos.
Sí, el gobierno ha hecho varios anuncios posponiendo el inicio de clases presenciales, que son completamente fuera de la realidad. Debería reconocer que no va a haber clases presenciales mientras no se garanticen algunas condiciones, y la primera de ellas, por supuesto, que es la vacunación masiva. Y en Venezuela no hay, no se ha logrado ese propósito. Tanto las cifras de la Academia de Medicina como las del gobierno dicen que menos de la mitad de la población está vacunada con las 2 dosis. Y tenemos un pico en Caracas y en el resto del país de contagios. Nosotros nos fuimos de cuarentena con 10 contagiados y vamos a volver con un ascenso tan grande del contagio que no tiene ningún sentido. Las clases presenciales no pueden empezar, tampoco las instituciones han podido, no tienen los recursos, no hay financiamiento público para garantizar las condiciones de bioseguridad. Indispensable aún estando la población vacunada, ¿no? Los insumos de limpieza, las mascarillas, los insumos personales, pero también la adecuación de las aulas, de los espacios. Vas a necesitar menos alumnos por aula, necesitas más secciones, más profesores. Es decir, hay una situación que no ha sido resuelta. Nosotros lo vimos hace 3 meses. En 3 meses se podrían haber resuelto una cantidad de cosas que no se resolvieron, y con los solos anuncios y el voluntarismo no es suficiente, porque estamos hablando de la vida de las personas. Entonces no es verdad que a finales de octubre van a empezar las clases presenciales. No van a empezar. Habrá un anuncio que en noviembre, que en diciembre no van a empezar las clases presenciales, porque eso es poner en riesgo grave la vida de las personas. La Universidad Central pasa cuando hay actividad presencial normal alrededor de 50.000 personas por ciudad universitaria. Eso es un foco, y la interacción es intensa, ¿no? Y de gente de todas partes de la ciudad y de las regiones. ¿Cómo hacen? O sea, eso lo que significa es, catapultar el contagio más allá de lo que se viene produciendo. Eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. En el caso de las universidades, están llamando algunas, al inicio, por la modalidad virtual, con todas las limitaciones que esa modalidad tiene en Venezuela, que es elitista. Es decir, es una educación que no le va, aunque aún siendo universidades públicas y aún siendo gratuito el cupo, la gente no puede financiarse una computadora, un teléfono inteligente, o vive en regiones donde no hay internet estable, que bueno, en todo el país no hay internet estable, pero digamos en Caracas tiene alguna, es mejor que otras partes, pero electricidad estable tampoco la tiene la mayor parte del país. Es decir, hay un conjunto de limitaciones que hacen que una minoría pueda acceder a esa modalidad, y tal el caso del personal, de los profesores, en este caso, para garantizar la actividad docente, que tampoco percibe el salario. Entonces, la situación va a ser la misma que del año pasado, mientras no se resuelvan esos problemas. Ahora, cuando usted dice no van a empezar las clases, es porque, digamos, el personal docente, los profesores, han decidido que no van a concurrir. ¿Qué puede decirnos? Los profesores y en su sistema de educación básica también los maestros han hecho el mayor esfuerzo por garantizar la educación antes de la pandemia y durante la pandemia. Los profesores no están en paro en ninguno de los dos subsistemas. Cuando yo digo que no, eso no va a pasar, es porque es imposible que ocurra, no es posible. O sea, materialmente no es posible que haya clases presenciales en estas condiciones. No es algo que dependa de la voluntad, por eso me refería al voluntarismo. Me pones una fecha y me dices que arranque, no va a pasar. O sea, no va a pasar porque no es posible. No es que nosotros no queramos, es que no es posible. No es una decisión política de un gremio de no dar clases, no. Es que eso no puede ocurrir porque no hay condiciones que garanticen que eso ocurra. Tú tienes que tener en la universidad todos los estudiantes vacunados, y tú tienes que tener un sistema para entrar a ese universitario que garantice que la gente enseñe su vacunación, por ejemplo. Y en la Universidad Central de Venezuela prohibieron que se pusieran las puertas hace alrededor de 10 años el TCJ a instancia de la Defensoría del Pueblo. Entonces, esas son las grandes contradicciones que nosotros tenemos. Es decir, hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo, pero para eso hay que financiar ese trabajo y hay que generar las condiciones. Es decir, a eso es a lo que me refiero. Eso no va, lo más probable es que vuelvan a posponer, porque no es posible hacer clases en estas condiciones. En el caso concreto de los profesores, muchos son adultos, incluso adultos mayores. Yo le pediría un comentario. ¿Se conoce el porcentaje
de profesores universitarios que se han vacunado a estas alturas o no? ¿Qué puede compartir con nosotros? El porcentaje es similar al de la población, porque sí empezaron primero en el Zulia a través de la gobernación, pero luego en otras universidades se han iniciado procesos de vacunación específicos en las universidades. Pero manejarán esa cifra las autoridades, no la han compartido con el gremio, pero podemos pensar que el porcentaje es similar al del resto de la población. No tenemos otra cifra, pero más de la mitad con seguridad no están vacunados. Y efectivamente la población de los profesores es una población, en su mayoría son adultos mayores. Más de la mitad de la nómina es de adultos mayores. Es decir, nosotros tenemos una media de edad en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, de 63 años de la nómina. Y los posgrados se están sosteniendo con los jubilados. La emigración, el éxodo ha sido fundamentalmente de profesores jóvenes, porque no pueden iniciar una familia, sostenerla en estas condiciones. Entonces, la universidad se ha apoyado mucho en los jubilados, inclusive en clases de pregrado, no solo en posgrado. Y esas son personas con, generalmente, muchos de ellos, no todos, pero muchos tienen otra dolencia de carácter crónico, pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, etcétera. Entonces, tampoco hay... el HCM se perdió, tampoco hay garantía de seguridad social, no hay derechos laborales en las universidades, no hay salud, no hay salario, no hay nada. Entonces es un peligro que nosotros no podemos correr, pero tampoco podemos someter a las familias de los estudiantes a eso, porque viene un muchacho y se contagia y a lo mejor el muchacho va a superar la enfermedad, pero se la va a contagiar a la abuela, al abuelo, al papá, a la mamá, y eso es potenciar la enfermedad. Ahora, pienso en los estudiantes, en los trabajadores. ¿Qué se conoce sobre la inmunización de estos sectores en la universidad? ¿Qué puede compartir con nosotros? Por ejemplo, en la UCB empezaron a vacunar también a estudiantes, y también en la vacunación general, o sea, para toda la población, están vacunando personas. Primero no aceptaban menores de 30 años, pero ya están vacunando a personas de menores de 20 años. Es decir, los estudiantes, y ese es un llamado, los estudiantes deben vacunarse. Todo el que pueda vacunarse, por favor, vaya y vacúnese. Eso es un llamado que hacemos. Y si nosotros necesitamos, sí, que la población se vacune, de estudiantes, de profesores, de empleados, todos. Ahora, ¿qué porcentaje lo han cumplido? Nosotros no tenemos esa cifra, esa la pueden tener las universidades, que para su propio proceso de vacunación han pedido que la población, que sus estudiantes y sus profesores y sus trabajadores les digan si están vacunados o no. Ahora, tengo que preguntarle, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le dejo la siguiente inquietud, porque otro de los temas fundamentales para el reinicio de clases presenciales tiene que ver con las instalaciones. En este caso, ¿cuál es la situación de la Universidad Central de Venezuela? Leíamos en su cuenta en Twitter unos mensajes de, entiendo, el personal o los profesores de la Universidad Experimental de Guayana, que describen una situación, si me permite, francamente precaria, que no va a permitir el regreso a clases presenciales, al menos en esa institución. No sé si ocurre lo mismo en el caso de la Universidad Central de Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del reinicio de clases presenciales en nuestro país. Nicolás Maduro este fin de semana anunciaba que esto va a ocurrir el próximo 25 de octubre. Sin embargo, no están dadas las condiciones. Al menos así lo ha dicho nuestra invitada Keta Estefani, quien forma parte de la Federación, la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud acerca de las instalaciones y los servicios, el acceso a agua potable. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Bueno, en la universidad se están haciendo algunos arreglos, en la UCB, en otras universidades también. El gobierno ha dicho que va a hacer algunos arreglos. En el caso de la Simón Bolívar también. La Simón Bolívar tiene el problema del agua. Las autoridades han dicho que van a resolver ese problema. En el caso de la reseña que me hablas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, fíjate que esa es una rectora que no es de Aveiro, es de Árbol. Y esa universidad está diciendo que no puede empezar, porque es lo que yo te decía, no es una decisión política de las universidades o de los gremios, es una situación material que no permite el regreso a las aulas. En algunas universidades, por supuesto, la situación es peor que otras. En la Carabobo han denunciado hace ya tiempo que tienen como el 20% de sus espacios inhabilitados. La Universidad de Oriente ha sido víctima de un feroz vandalismo, realmente ha sido desmantelada en sus distintos núcleos. En la Universidad del Zulia también la situación es muy precaria. Entonces las instalaciones, no existe presupuesto, no hay presupuesto para mantenimiento, además que con el presupuesto que aprueban un presupuesto mínimo, pero además no lo entregan. El vicerrector administrativo de la ULA estaba denunciando que el presupuesto del 2021 que aprobó el gobierno, que es muy poquito, le llegó a la universidad el 4%. Y ya están anunciando lo del próximo año. Es decir, en esas condiciones las universidades no han podido garantizar el mantenimiento ni los servicios en la ciudad universitaria, en las instituciones. Pues. Esa es la realidad, y esa realidad se tenía que haber atendido. Se han hecho algunas cosas, pero no se está garantizando. Es que tú tienes que rediseñar el aula. Nosotros tenemos en la UCB aulas con pupitres pegados con fierros, pues, ¿cómo hace? No puede ser así, vas a tener que tener muy alejados, mesas muy separadas, vas a tener que tener secciones muy pequeñas, vas a tener que escalonar las clases, un día va uno, otro día va con el otro. Los laboratorios no están funcionando, la universidad no es por la pandemia, la universidad tiene un retraso, por ejemplo, la central en los laboratorios de química de varios semestres antes de la pandemia. Esa es una situación porque el Estado cortó el financiamiento de la educación universitaria. Ahora, sobre el tema de las normas de bioseguridad, da la impresión que no existe información, por lo que usted comparte con nosotros, ¿correcto? Sí, no, es que no hay, fíjate, para tú instalarla, para tú precisarla, yo por ejemplo en la Escuela de Trabajo Social o en el Doctorado de Salud Pública, bueno, uno va ya decidida la presencialidad, entonces uno tiene que organizar sus normas de bioseguridad como parte de la planificación del curso. Las universidades no están llamando a actividades presenciales, están llamando a actividades no presenciales. Por eso te digo que lo que va a ocurrir es que vamos a seguir con la modalidad virtual, que será para los que puedan, y la dictarán los que puedan, y eso es una minoría. Sobre el tema del material de protección y bioseguridad también da la impresión que no hay mayor información. En el caso concreto de los centros de salud, esto es un asunto neurálgico y el personal sanitario lleva meses prácticamente desde que se inició la pandemia reclamando la falta de insumos. ¿Existe este material garantizado, por ejemplo, para las universidades? ¿Qué puede decirnos?
No existe. Sí, no, eso que tú dices es verdad. Monitor Salud está precisamente monitoreando durante ya más de un año los insumos en los hospitales y no los dan. Bueno, si no los dan en los hospitales, menos los van a dar en las universidades. No existe presupuesto para insumos, no han entregado insumos de ese tipo. Ellos van a esperar que la gente, así como hacemos las clases virtuales con nuestro equipo y con nuestros megas que nosotros pagamos, con otros trabajos que hacemos por fuera, igual van a esperar que la gente ponga su mascarilla y ponga su gel y ponga todo para poder dar clases presenciales. Eso es lo que está esperando el Estado que pase. Ahora, ocurre que mucha gente no puede hacerlo y otra gente no quiere hacerlo, con toda la razón. Pero el Estado no lo está garantizando, ni la bioseguridad, ni el salario, ni la vacunación para el reinicio de actividades presenciales. El tema del salario no se ha dicho mayor cosa, se inició el proceso de reexpresión o reconversión monetaria, no se anunció ningún ajuste. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Porque en este hilo, en Twitter de la Universidad Experimental de Guayana hacen referencia a las condiciones precarias también del personal universitario en medio de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, las tablas salariales que impuesta a través de una convención que no discutió el Estado con nadie, sino con una federación paragubernamental. Esas tablas van del salario mínimo, que es menos de $2 al mes, a $11 al mes máximo, que pueda ganar, que ya serán 10, con la reconversión se ha devaluado la moneda, que es lo que gana en salario tabla un profesor titular. A eso agregarle algunas primas, pero no han resuelto el problema del salario. Es decir, no existe el salario. Eso no se puede llamar salario. Eso no cubre el gasto de un día de nadie, de una familia. Eso no es un salario. No existe salario en las universidades y no hay anuncios al respecto, ni hay discusiones al respecto. El gobierno mira para otro lado como si eso no existiera, así como hace con todo. Vayan a clase, pero no están vacunados, pero no tienen salario, pero no hay bioseguridad, pero yo anuncio que hay clase. Por eso te digo que son anuncios que están completamente fuera de la realidad, que el gobierno debe saber que no van a tener ningún efecto práctico en términos de garantizar una educación de calidad en Venezuela, en términos de garantizar la equidad de acceso a la educación en Venezuela, porque lo que se ha es ampliado la brecha de inequidad. Si cada vez son menos las personas que estudian en Venezuela, cada vez son menos los niños que se inscriben en primer grado en Venezuela. Nosotros estamos en una situación realmente de emergencia de la educación, no solo de la educación universitaria, de la educación en general en Venezuela. No, pero es que además el tema del salario es clave en asuntos fundamentales como el transporte, por ejemplo. En este hilo de mensajes de la Universidad Experimental de Guayana hacen referencia a la flota de transporte, a los autobuses que utilizaba el personal. Yo le pediría un comentario sobre este tema. La escuchamos. Sí, esa es una universidad que, al igual que la Simón Bolívar, depende mucho de que haya en la dotación de transporte por parte de la universidad. Ya las distancias son largas, muchas cosas dependen del carro para llegar, o lo mismo ocurre con la Simón Bolívar, que quedan lejos. Las flotas de transporte de las universidades son las mismas de los años 90, son las mismas. Las universidades no han sido dotadas de nuevas unidades de transporte. Y la gente no puede, primero, no hay suficiente transporte público, porque tenemos una crisis de servicio en Venezuela que incluye el transporte público. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco lo garantizan las universidades. Y la gente tampoco tiene recursos para pagar el pasaje. Es decir, le va a imponer pagar un pasaje y lo que le da con el nombre de salario no cubre ese pasaje, no lo cubre, ni siquiera eso. Entonces, es lógico que en Guayana estén estableciendo como condición en la Universidad Nacional Experimental de Guayana que se pongan a funcionar esos autobuses, porque si no el personal no va a poder asistir. Ahora, tengo que preguntarle al cierre, porque da la impresión, a la luz de lo que usted comparte con nosotros, que estamos en una especie de punto muerto, o no es así, y porque esta pandemia lo que ha venido es a aflorar la crisis profunda que atraviesan las universidades. ¿Qué puede decirnos? Sí, estamos en una situación de si realmente no hay una intervención del Estado en el sentido de financiar la educación, no hay educación pública.
Es así, o sea, ya no hay más que pueda, que ya la digamos, la comunidad universitaria no puede hacer más nada para garantizar esa educación, porque lo estamos poniendo todo, pero no podemos garantizarlo todo. Esa es la realidad, inclusive, o sea, si tú abres un aula virtual y tienes 20 estudiantes y solamente te la pueden cursar 5, es algo que escapa de tu voluntad, de tus manos, de tus posibilidades. Es una desatención total de parte del Estado. El Estado se retiró de su obligación con la educación, se retiró, no la está cumpliendo. El Estado reprime, pero no cumple las responsabilidades que como Estado le tocan cumplir, y eso es fundamental en la Constitución y fundamental en los acuerdos internacionales, y eso el Estado no lo está cumpliendo. Entonces, si el Estado es un tema de políticas públicas, yo espero que allá en México discutan el tema de la educación. Hasta este momento no he escuchado la palabra educación en ninguno de los discursos ni de los papeles que ellos han publicado. Hay la creación de una mesa de atención social, y yo espero que en esa mesa de atención social metan la emergencia que hay en la educación, porque en Venezuela la educación pública no hay. O sea, el Estado no garantiza la educación en Venezuela. Keta Estefani, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el anuncio del reinicio de clases presenciales el próximo 25 de octubre en Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Yaday Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.